En la universidad, un amigo y yo estábamos en nuestra habitación del dormitorio, fumando algo de marihuana y relajándonos. Empezamos a hablar de creepypastas y cosas así, y mencioné que había escuchado algunas historias realmente espeluznantes sobre skinwalkers. Mi amigo se puso muy callado de repente. Vi uno, una vez, de cerca y personal. Esa mierda es real, hermano. Por supuesto, le pedí que me contara más. Dijo que no le gustaba hablar de eso, pero eventualmente se abrió. Su historia tuvo lugar en el verano antes de que se fuera a la universidad. Él y su grupo de amigos del instituto habían planeado un gran viaje de campamento como última despedida. Era de Scottsdale, Arizona, y creo que dijo que solo condujeron una buena hora y media fuera de la ciudad a una de las propiedades de los padres de uno de sus amigos. Hay unas 8 personas en su grupo, y todos llegan más o menos al mismo tiempo en 3 autos separados. Cuando llegan, ya está empezando a oscurecer, así que montan sus tiendas y encienden una fogata y empiezan a beber y fumar. Este tipo en su grupo, llamémoslo Tim, está más callado de lo habitual. Mi amigo le pregunta qué le pasa y él dice algo como: no me siento bien, solo un poco mal hoy. A pesar de eso, empiezan a hacer salchichas y todos se lo están pasando bien. De repente, todos notan que Tim ha desaparecido. Simplemente se esfumó. Nadie lo vio irse, aunque todos estaban relativamente cerca del fuego. El grupo empieza a llamarlo por su nombre, pensando que está haciendo una broma. Luego empiezan a preocuparse cuando Tim lleva más de una hora desaparecido. Así que mi amigo y un par de otros salen a las colinas a buscarlo. Caminan alrededor de 15 minutos llamando su nombre antes de que finalmente obtienen una respuesta. No es Tim. En su lugar, oyen el aullido familiar de un coyote. Y es respondido por un par de coyotes más. Mi amigo dice que estaba un poco preocupado en ese momento de que Tim pudiera haber sido arrastrado por los animales salvajes. Todos en su grupo estaban paranoicos porque no había manera de que Tim pudiera haber desaparecido sin que nadie lo notara. Simplemente no había manera. De repente, oyen otro aullido. Es más largo que los otros y diferente en el sentido de que suena raro, como si alguien tuviera una grabación de un coyote aullando y decidiera reproducirla. La sangre de mi amigo se heló cuando el aullido terminó en una especie de risa entrecortada. Y a diferencia del aullido, la risa sonaba cerca, muy cerca, a unos 6 metros. El grupo empieza a mirar frenéticamente alrededor, convencidos de que Tim está allí jugando con ellos. Pero no lo está. No ven a nadie. Regresan al fuego un poco asustados. Todos realmente empiezan a preocuparse en ese momento. El grupo empieza a considerar llamar a la policía cuando de repente una camioneta llega al campamento. Es la camioneta de Tim. Tim sale de ella y se pregunta por qué todos están tan alterados. Tim dice que lo siente, que salió 2 horas tarde del trabajo y se apresuró al rancho lo más rápido que pudo. Es entonces cuando el grupo se da cuenta de que Tim no llegó en auto compartido con nadie, como si fuera en sincronía. Oyen otro aullido largo y prolongado, igual que el otro. En ese momento, el grupo decidió salir de allí de inmediato. Terminaron pagando para acampar en un campamento designado, y la noche continuó con normalidad. Pero mi amigo todavía dice que piensa en cuando le preguntó a Tim si estaba bien. Afirma que en ese momento definitivamente pudo notar que algo estaba mal con Tim, pero no le dio importancia. Pero ahora está 100% convencido de que ese Tim era algún tipo de entidad skinwalker haciéndose pasar por su amigo por diversión. Como la criatura sabía cómo se veía y sonaba Tim. Bueno, no tiene explicación para eso. Tal vez simplemente se metió en sus cabezas. Era un fin de semana, y yo estaba cazando en los bosques del norte de Wisconsin. Caminaba por el bosque, casi oscureciendo, cuando me encontré con un claro que no podía tener más de 15 metros de diámetro. Entonces lo vi, el ciervo más grande que había visto en mi vida. Me tumbé boca abajo y apunté mi rifle hacia su corazón. El ciervo debió haberme oído porque miró en mi dirección, pero no me vio y volvió a pastar en el campo. Justo cuando apreté el gatillo, una rama grande se rompió detrás de mí, y pensé que vi un lobo corriendo a mi lado. Me sobresalté y fallé el tiro, golpeando al ciervo en un costado. El ciervo dejó escapar un grito. Sabía que había alcanzado algo importante porque su costado empezó a sangrar profusamente. Aún así, corrió, pero supe que moriría pronto por la herida.
Solo tenía que seguir el rastro de sangre mientras corría. Seguí el rastro de sangre durante unos minutos antes de llegar a un claro mucho más grande, de al menos 90 metros de diámetro, y vi movimiento al otro extremo del claro. Pensando que era el ciervo, me volví a tumbar boca abajo y apunté mi mira hacia el movimiento para ver qué era. Vi un lobo comiendo al ciervo. Estaba decepcionado de que el lobo hubiera matado al ciervo antes que yo, pero lo observé, asombrado por la crueldad y a la vez la belleza de la naturaleza. Pero entonces vi algo. ¿Era eso una mano donde debería estar la pata del lobo? No, no podía ser. Debía ser solo un rasguño del lobo. ¿Pero tenía dientes humanos? Me moví un poco en mi lugar para intentar ver mejor, rompiendo una ramita. No había forma de que el lobo me hubiera oído, pero su cabeza se giró hacia mí en el pequeño alto donde estaba. Parecía tener ojos humanos y parecía sonreírme. Luego se puso de pie sobre sus patas traseras, todavía mirándome, con la garganta del ciervo agarrada en su mano de dedos largos. Esto me asustó tanto que solté mi rifle, y en el segundo que me tomó mirar hacia abajo y agarrar mi rifle de nuevo, el lobo ya estaba a mitad de camino del claro. No había forma de que pudiera haber llegado allí tan rápido. Cuando volví a mirarlo, dejó de correr, aún mirándome. «¿Qué demonios?», susurré aterrorizado. Me quedé donde estaba y me puse de pie con mi rifle apuntado hacia él, aún mirándolo. No había forma de que fuera un lobo, pero una cosa que he aprendido en mis 16 años de caza y campamento es nunca darle la espalda ni correr de un depredador que te está cazando. El lobo entonces abrió la boca como si estuviera bostezando, pero luego dejó escapar un grito que sonaba parte grito humano, parte aullido y parte chillido animal. Luego pareció que el lobo fruncía el ceño como si estuviera decepcionado de que yo mantuviera mi posición. Después, caminó de vuelta al ciervo, se agachó y siguió comiéndolo. Entonces me giré y corrí durante al menos una hora hasta llegar a mi coche. Ese grito aterrador se repetía en mi cabeza. Prácticamente me lancé dentro del coche. Fue la vez que más feliz me sentí de ver ese viejo cacharro en toda mi vida. Luego conduje de vuelta a casa en silencio, sin encender la radio. Cuando llegué a casa, me eché a llorar en el coche por el miedo a lo que había sucedido y por la alegría de estar finalmente a salvo, al menos durante 5 minutos, antes de salir corriendo del coche hacia mi casa, cerrando todas las puertas y ventanas y corriendo todas las cortinas. Si alguna vez vas a cazar en los bosques del norte de Wisconsin, no te quedes si te encuentras con un lobo comiendo. Esas cosas no toleran que las mires fijamente. Primero que nada, me gustaría disculparme por cualquier error gramatical. Tampoco paso mucho tiempo en Reddit, así que no tengo idea de si este es el subreddit correcto para publicar esto, pero sé que ustedes conocen bien este tema, así que supongo que es el mejor lugar para preguntar. En segundo lugar, recién aprendí lo que es un skinwalker, y todavía no sé mucho sobre ellos, por lo que me gustaría conocer las opiniones de otras personas. Esto sucedió en septiembre del año pasado. Vivimos en una gran granja de caballos en el sur de Kentucky. Mi madre, la fanática de los caballos en la familia, viaja por todo el país llevando a los caballos a exhibiciones y competiciones. Durante ese tiempo, normalmente me quedo en casa con la responsabilidad de alimentar a los animales y a los otros caballos que no van a las exhibiciones. Mis padres estaban en un espectáculo de fin de semana. Eran alrededor de las 5:30 p.m. y yo estaba en camino al establo para darles la comida de la tarde a los caballos. Nuestros caballos están organizados en varias secciones, yeguas preñadas en una, caballos de exhibición en otra, etc. Casi había terminado de alimentar a los caballos y solo me faltaba la sección del suroeste, cuando miré hacia el campo que bordea esa sección, donde dejamos que los caballos pasten en primavera, y vi algo que realmente no puedo explicar con palabras. Estaba lo suficientemente lejos como para no poder distinguir rasgos faciales, pero podía decir que no era humano. Estaba de pie, erguido sobre 2 piernas que parecían estar al revés. En lugar de que las rodillas se doblaran hacia adelante, se doblaban hacia atrás. Lo más cercano con lo que puedo describirlo sería como un caballo muy delgado, sin pelo, pero de pie. No noté ningún brazo, pero dada la distancia, asumo que podrían haber estado tan cerca del cuerpo que no los vi. Hice un pequeño dibujo para darles una idea de cómo se veía. Imgur. Me asustó mucho, pero no creo que me haya visto. Parecía estar mirando mi casa, que estaba a unos 100 metros al noroeste de allí. Simplemente me quedé allí,
sin saber qué hacer, así que comencé a retroceder lentamente hasta que volví al establo. Hay una pequeña parte en el establo donde faltan algunas tablas y se puede ver fácilmente, así que me quedé allí observándolo por un tiempo. No quería intentar volver a casa porque me preocupaba que me viera, así que solo esperé. Esperé lo que me pareció una eternidad, antes de que esa cosa se diera la vuelta y se adentrara en el bosque. La forma en que caminaba era lo más aterrador de todo, era tan antinatural. Esperé un poco más y luego corrí de regreso a la casa lo más rápido que pude. A la mañana siguiente, mis padres regresaron a casa, así que no tuve que alimentar a los caballos nuevamente después de eso. Nunca le he contado a nadie sobre esto, pero después de descubrir lo que son los skinwalkers, me pregunto, ¿qué piensan ustedes? Si no es un skinwalker, ¿qué otra cosa podría ser? Nunca lo he vuelto a ver ni nadie en mi familia ha mencionado haber visto algo así. No tengo pruebas, pero les prometo que esta historia es real. Perdón por el texto largo. Siempre he sido un poco escéptico, desde que era niño. Las historias de miedo no me afectan, los juegos de terror nunca me asustan, y siempre que escucho algo extraño por la noche, asumo instantáneamente que es algo normal, un animal o simplemente la casa asentándose. A pesar de esto, algo muy inquietante me sucedió el otro día, y realmente no sé qué pensar al respecto. Creo que es la primera vez en años que estoy genuinamente asustado. Vivo en una zona boscosa, en los Estados Unidos. Mi novia y yo vivimos en una cabaña grande, y aunque hay caminos cerca, nuestros vecinos más cercanos están al menos a 1 kilómetro de distancia. También tenemos 2 gatos, uno de los cuales duerme en el dormitorio con nosotros, mientras que el otro suele salir por la noche y hace lo que sea que los gatos hacen cuando están fuera de la vista. En fin, me gusta quedarme despierto hasta tarde en la noche y dormir hasta tarde en la mañana, mientras que mi novia es madrugadora. Era alrededor de la 1 de la mañana y estaba viendo televisión de mala calidad en la sala de estar mientras mi novia dormía en el dormitorio. Estaba empezando a cansarme cuando escuché algo afuera, cerca de la gatera. Para aclarar, nuestra gatera usa un chip electrónico para que solo nuestros gatos puedan usarla. Asumí que era uno de los gatos entrando o saliendo de la casa y lo ignoré. Luego lo escuché de nuevo. Sonaba como algo golpeando la gatera. Sucedió varias veces a intervalos aleatorios, hasta que perdí la paciencia y decidí simplemente ir y abrir la puerta. Claramente el gato estaba teniendo problemas para entrar. Nunca pensé en ese momento, pero esto era raro porque alimentamos bien a nuestros gatos y son muy delgados en lugar de gordos. Pasé por el dormitorio y miré adentro mientras caminaba, para ver si mi novia había oído los ruidos. Estaba profundamente dormida, pero el gato que duerme con nosotros estaba mirando por la ventana. Llamé su nombre. Nada. Seguía mirando. Lo ignoré y seguí hacia la cocina. Las puertas traseras están allí, por cierto. En fin, llegué a la puerta trasera y vi una forma oscura a través de la gatera translúcida. Suspiré, esperando que el gato estuviera allí afuera, y abrí la puerta. Me tomó un momento abrir la puerta, y vi al gato tensarse mientras la abría. La puerta se abrió completamente. Me congelé. No era mi gato. Lo que fuera que estaba allí comenzó a moverse antes de que abriera, y solo alcancé a ver una figura distorsionada, como un perro sin cola corriendo a toda velocidad, y quiero decir a toda velocidad. Me asusté y cerré la puerta de golpe. ¿Qué diablos era eso? No estaba seguro. Mi escepticismo natural entró en juego, y asumí que era solo mi otro gato, y que simplemente lo había asustado. Tal vez la oscuridad lo hizo parecer más grande. Sin embargo, estaba inquieto, y decidí ir a dormir. Cuando me metí en la cama, me di cuenta de algo aterrador. El segundo gato estaba dormido en la alfombra. Me costó dormir esa noche. Todo parecía normal hasta unas horas después. Me desperté con una extraña sensación de temor. Algo no estaba bien. Mi novia seguía profundamente dormida. Contuve la respiración y escuché algo crujiendo cerca de la puerta. Sonaba demasiado fuerte para ser uno de los gatos. Era como si una persona estuviera caminando. Me acerqué a mi mesita de noche y encendí la lámpara. La habitación se iluminó y vi algo parado justo fuera de la puerta abierta, mirándome. La misma figura torcida que había visto afuera antes. No era muy alta, tal vez un poco más de 1,5 metros, pero su rostro era lo que más me asustó. Solo alcancé a ver un destello, pero lo que vi se quedará conmigo para siempre.
Parecía un perro, pero con un rostro alargado y ojos casi humanos. ¿Conocen esa mueca distorsionada que hacen los perros cuando están enfadados? Tenía esa expresión. Empecé a gritar improperios mientras me echaba hacia atrás, tratando de enderezarme. La criatura se dio la vuelta y corrió por el pasillo. La escuché correr afuera y pasar por la ventana detrás de nosotros, justo encima del cabecero. Logré mirar mientras mi novia comenzaba a entrar en pánico al despertar completamente. Ambos alcanzamos a ver lo que sea que era esa cosa, mientras se alejaba corriendo hacia el bosque cerca de nuestra casa. Tomé mi fiel escopeta de debajo de la cama, así como un par de rondas de la caja de municiones que está al lado, y salí corriendo de la habitación en ropa interior y me dirigí a la cocina. La puerta estaba abierta. Había olvidado cerrarla cuando vi la cosa por primera vez. No la he vuelto a ver desde entonces, y todavía vivimos en nuestra cabaña, pero he comprado cerraduras resistentes para todas las puertas y ventanas principales de la casa, y siempre reviso los puntos de salida por la noche. También me acuesto un poco más temprano de lo que solía. Así estoy dormido cuando los monstruos de la noche comienzan a despertar. He leído muchos foros, y lo único con lo que puedo compararlo, basándome en lo que vi, es un skinwalker. Si saben algo sobre estas cosas, por favor háganmelo saber. Escribí hija por error. Lo siento, no tengo una hija. Además, para los que preguntan, soy originalmente de Inglaterra y luego me mudé al extranjero más tarde en la vida. Siempre he preferido usar kilómetros. Simplemente me parecen más fáciles de usar. Y cualquier error ortográfico es solo porque soy un idiota que no puede deletrear. Mi abuelo me contó una historia una vez, mientras estábamos sentados alrededor de una fogata en su patio trasero, en la fresca noche del desierto de Arizona. El horizonte estaba despejado, y cada estrella brillaba en un cielo púrpura, con una luna llena y brillante colgando baja sobre las montañas. Su voz era áspera y grave, resultado de una vida de fumar puros y beber whisky. El fuego danzaba y brillaba en sus ojos oscuros y grandes, mientras se acomodaba en su asiento, listo para contar su historia. Hace mucho tiempo, cuando yo era un niño, más o menos de tu edad, comenzó. Vivía fuera de una reserva apache, con tu bisabuelo. Él había regresado de la guerra y se dedicó a criar caballos y ganado, en un rancho de 100 acres ubicado entre una montaña llena de zarzas, con tierra buena para cultivar espinos y poco más. Una noche, mi madre estaba enferma, y papá y yo hicimos un viaje al pueblo, a unas 50 millas de distancia, atravesando un desierto seco, cruzando un arroyo seco, y algunas granjas abandonadas. El fuego chisporroteó y un tronco se rompió sacándome de la historia. ¿Y luego qué?, pregunté. Cálmate, muchacho, lo escucharás pronto. Papá y yo íbamos en una vieja camioneta Ford. Recuerdo que estaba oscuro, denso y espeso, con solo las luces de nuestra vieja camioneta iluminando el camino. También recuerdo cuando el motor empezó a fallar y la camioneta se detuvo de golpe. Maldita sea, dijo papá, guiando la Ford hacia el lado de la carretera mientras se detenía. Quédate aquí, hijo, dijo al salir al oscuro, cerrando la puerta con un fuerte golpe. Mi ventana estaba bajada, y el aire fresco del desierto era agradable en mi cara y cuello calientes. Papá estaba sacando agua de la parte trasera para enfriar el motor, y fue entonces cuando lo olí. Huevos podridos. Extraño, pensé. Oler azufre en el desierto. Mi nariz también percibió carroña, como uno de esos ganados muertos e hinchados que caían por el calor, y se quedaban allí, hasta que los cuervos hacían suficientes agujeros en su piel para que todo el cuerpo explotara. Apestaba, y casi vomité. Mi piel empezó a hormiguear también. La parte de atrás de mi cuello se sentía picante, y mi cara comenzó a calentarse. El viento dejó de soplar y se quedó quieto y pesado, con el hedor llenando la cabina. «Papá», llamé. «Papá, papá». No hubo respuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí un miedo tan profundo en mí, en mis huesos, en mi pecho. Muchacho, te lo digo, nunca había sentido un miedo así. No hasta Vietnam. No hasta que vi hombres muriendo a mi alrededor. Cerré la puerta con llave y me estiré para cerrar la puerta de mi papá. Y vi una sombra cruzar la carretera, a través de ambos haces de luz tenues, cruzando el capó medio abierto. El abuelo hizo una pausa. Escupió un gran bocado de tabaco a su lado y miró pensativamente hacia la oscuridad. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración y jadeé por aire.
La noche era fresca, pero estaba sudando y pegajoso. ¿Y bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu padre? ¿Qué viste? Suspiró. Una criatura. Sacudió la cabeza. Tienes que entender, había leyendas antiguas, más antiguas que los túmulos de piedra en el valle, más antiguas que Caballo Loco y Toro Sentado, que los antiguos jefes indígenas y sus chamanes. Los Apache, Hopi, Cherokee y todas esas viejas tribus y primeros pueblos contaban historias. Viejas historias sobre la oscura magia indígena. Un pacto hecho con los viejos espíritus, de sacrificio de sangre, para ganar poder. Poder antiguo, suficiente para luchar entre ellos y contra los españoles, y más tarde, contra los hombres blancos que vinieron por sus tierras y mujeres. Los llamaban... Hizo una pausa. El abuelo tomó una respiración profunda y se inclinó hacia adelante para continuar con su historia. A través del fuego, el cielo, el desierto, el arroyo, la luna, el sol y las viejas montañas, se inclinó hacia adelante. Los llamaban skinwalkers, cambiadores de forma, viejos guerreros resucitados como hombres sin piel, todo tendones y músculos, caminando sobre patas de ciervo, con el torso de un hombre y la cabeza de un coyote. Pero deformados, chico, hocicos largos y malformados, dientes como un cuchillo Bowie, brazos largos y de pie a más de 2 metros, incluso encorvados. Destripaban a los viejos vaqueros y jinetes blancos, atravesaban balas y sables, partían la armadura española como si fuera una bolsa de papas. Astutos también, podían cambiar su voz para que sonara como una persona que conocías, o que podrías conocer. Chico, eso es lo que vi. Grande y rápido solo por un segundo cruzó la carretera. Gris y moteado, músculos flexionándose bajo sus patas, pezuñas golpeando el camino, hombros musculosos y encorvados. Y se giró. Miró directamente a la cabina. Miró directamente a mis ojos y te juro, chico, te juro que me sonrió. Me hundí en mi asiento, en shock, con miedo, temblando. Sabía que la muerte estaba cerca. El aire estaba eléctrico, olía a ozono y azufre. El aire se sentía como justo antes de que el rayo caiga y destruya un árbol en 1000 pedazos, cargado y lleno de poder. Grité por mi papá, pero no salieron palabras, solo un chirrido seco. Yo temblaba mientras el abuelo contaba su historia. Él todavía estaba aquí, así que sé que sobrevivió, pero lo sobrenatural siempre me fascinó, y aún ahora sentía la fuerza de sus palabras. El verdadero poder de los skinwalkers era el engaño. Claro, podían cambiar sus voces, pero también su piel. Por eso los dioses les quitaron su piel, para que pudieran tomarla de otros. No por mucho tiempo, dicen las leyendas. Quizás una hora, antes de que el alma de la piel que llevaban viniera buscando su cuerpo mortal antes de ir al infierno que les esperaba. Aunque yo creo que ser desollado vivo era suficiente infierno. 1 minuto pasó en lo que pareció una eternidad. 1 segundo en 1000 años. La puerta de mi papá se abrió y giré mi cabeza a la izquierda, levantando mis puños para defenderme del ataque. «Hijo, soy yo», dijo mi padre, antes de subir a la cabina. Agarró el volante y se subió torpemente, sacudiéndose en el asiento. Me encogí en la esquina. Lo miré fijamente. «Chico, tu bisabuelo era un buen hombre, me trató bien a mí y a mi madre. Luchó contra los nazis y vio lo peor del hombre en Polonia cuando liberó todos esos campos. Y ahora lo estaba evaluando. ¿Es este mi padre? Corro o muero. ¿Es él o no? Vamos a buscar esa medicina para tu mamá», dijo mientras ponía la camioneta en marcha y la sacaba a la carretera, y nuestro viaje continuó. Supongo que sí era él después de todo. ¿Pero cómo lo supiste? ¿Fue porque dijo algo sobre tu madre? No, chico. Lo supe porque por la ventana, por el rabillo del ojo, vi a esa bestia corriendo a 80 kilómetros por hora junto al coche, mirándome con esos ojos amarillos y boca sonriente. Miré y lo vi, encorvado y enfadado, corriendo junto a nosotros, chico. Mi papá mantenía los ojos en la carretera, mirando al frente. «Hijo», dijo, «no lo mires, no lo mires». Así es como lo supe, chico. Ser asignado a Camp Pendleton fue un sueño hecho realidad. Ubicado en Oceanside, en el norte de San Diego, es una de las bases más grandes del Cuerpo de Marines en los Estados Unidos. Hay muchas cosas que hacer cerca, ya sea ir a la playa a surfear, nadar o tomar algo en el muelle. La gente aquí es relajada
y el vecindario en el que me mudé tiene una vibra de surfista. Todo iba muy bien durante mis primeras semanas aquí, pero noté que, a pesar de la actitud relajada de la zona en la que vivía, mi vida laboral era rígida e inflexible, con mi oficial al mando siendo brusco y serio. Empecé a darme cuenta de que este lugar no sería un paseo. Entonces, una noche fresca me desperté desorientado y lejos de mi cama. Mirando a mi alrededor, vi que no había nada cerca, ni una persona a kilómetros. Solo un suelo llano de tierra con colinas a lo lejos, y el cielo negro lleno de estrellas con una luna llena arriba. Debo haber estado sonámbulo, pensé, frotándome el sueño de los ojos. Había estado marchando en mis sueños recordando mis días de entrenamiento básico, y de alguna manera había terminado en medio del campo de tierra. Miré en todas direcciones, y finalmente vi luces a lo lejos detrás de mí. Al menos tenía una idea de hacia dónde ir ahora. Dándome la vuelta, empecé a caminar de regreso hacia la base. Mis piernas temblaban por la larga caminata mientras dormía. Se sentía surrealista estar allí en medio de la noche, y no entendía cómo podría haber sucedido. Me habían pillado sonámbulo 1 o 2 veces antes, pero nunca había llegado tan lejos. Parte de mí se preguntaba, con un miedo paranoico, cuán a menudo sucedía esto sin que yo me diera cuenta. Caminé solo durante unos minutos, sintiendo una sensación extraña cada vez más fuerte, como un hormigueo en la nuca. Después de un rato, comencé a sospechar que era esa antigua noción primitiva de que alguien me estaba siguiendo. Un vestigio de una era pasada cuando los humanos realmente tenían que preocuparse por ser acechados en la noche. Justo cuando tuve ese pensamiento, alguien carraspeó en la oscuridad detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi columna y mi piel se llenó de carne de gallina cuando habló, su voz profunda, áspera y autoritaria. «¿Qué haces aquí tan tarde en la noche?», preguntó. Se acercó más y a la luz de la luna pude verlo con más claridad. Mi voz se atascó en mi garganta cuando miré sus ojos y vi que eran amarillos, como los de un gato, un lobo o una serpiente quizás. «¿No te han dicho que te quedes en tu litera a esta hora?». Su tono era depredador y extremadamente inquietante, pero su comportamiento era amigable. La parte de mi cerebro que me decía que corriera de repente fue silenciada por una voz desconocida que me decía que todo estaba bien y que no me preocupara por nada. «Mira su uniforme», dijo la voz. Y efectivamente, miré hacia abajo y vi que llevaba un uniforme del Cuerpo de Marines, con la insignia que indicaba que era un oficial. «No querrías faltarle el respeto a un oficial superior, ¿verdad?», preguntó la voz. «Lo siento, señor, debo haber estado sonámbulo. Solo estoy volviendo hacia la base. Puedo llegar a casa desde allí». Mostró sus dientes en una sonrisa y me dijo que caminaría conmigo un tramo. «Debemos ser parientes lejanos de algún lugar de la línea», dijo mientras caminábamos. Ambos aquí caminando en medio de la noche. Ojalá pudiera atribuir mi viaje al sonambulismo, pero solo soy un insomne corriente. Nunca puedo volver a dormir una vez que estoy despierto. Usualmente salgo a dar una larga caminata. Me recuerda a los viejos tiempos cuando estaba desplegado, supongo, haciendo largas marchas que empezaban antes del amanecer y no terminaban hasta mucho después del mediodía. Cuanto más tiempo pasaba, más culpable me sentía por casi haber huido del hombre. Era solo un tipo común. Y la conversación se volvió más fácil a medida que establecíamos una relación, y yo le contaba sobre mi vida y mis antecedentes, y de dónde era. Cuando miré su rostro de nuevo, me quedé pasmado por lo que vi. Tal vez realmente había una conexión familiar entre nosotros. En la luz creciente de la base, a medida que nos acercábamos, vi que había una sorprendente semejanza entre nosotros. «Él no se veía así cuando lo viste por primera vez», dijo la voz sospechosa en mi mente, inquieta. «Sus ojos eran amarillos, ¿recuerdas? Y ahora míralos, son marrones». Pero fue rápidamente ahogada por esa otra voz más fuerte que decía que todo esto estaba bien también. Solo estaba oscuro en el campo de tierra, y no había tenido una buena vista de su rostro hasta ahora. «Háblame más sobre tus padres», dijo. «Quiero saber todo sobre ellos. ¿Cómo son?». Comencé a hablar de nuevo, sintiéndome hipnotizado mientras miraba los ojos marrones y en remolino del hombre mayor. Caminaba cada vez más despacio, y yo igualaba su ritmo. La base estaba cerca ahora. Podía ver las luces muy brillantes más adelante, menos de unos 100 metros, pero de repente se estaban apagando. La luz se desvanecía. Pero, ¿cómo? ¿Estábamos caminando hacia atrás ahora? ¿Estaba caminando siquiera? ¿O algo me arrastraba?
Me tomó unos momentos sacudirme la extraña neblina de sonámbulo de mi visión, y me di cuenta de que había estado en un trance de algún tipo. Cuando miré de nuevo al rostro del hombre con los ojos entrecerrados, me sorprendió lo que vi. No solo tenía un parecido pasajero conmigo, podría haber sido mi hermano gemelo perdido hace mucho tiempo. Sus ojos eran del mismo tono marrón, su cabello corto y castaño, su mandíbula definida y su nariz afilada y angular. Pero su sonrisa y sus dientes, esos no eran como los míos en absoluto. Eran puntiagudos y largos, diseñados para desgarrar la carne del hueso y destrozarla. Me estaba arrastrando, llevándome por la tierra, de vuelta a la oscuridad. ¿Quién eres?, me escuché preguntar, y en ese segundo cambió completamente. No fue como en una película de terror, cuando ves a un hombre convertirse en un hombre lobo en unos pocos minutos. La metamorfosis no fue lenta y prolongada. En cambio, ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Parpadeé y el hombre que se parecía a mí ya no estaba. En su lugar había un monstruo indescriptible, alto, con extremidades largas, piel gris pálida y ojos completamente negros. Su mandíbula se desencajó, revelando dientes más largos y afilados que los de un lobo o un oso. Me recordó a esa extraña criatura de máscara blanca y etérea de Spirited Away, llena de odio y hambre, deseando consumirlo todo. No parecía sólido. Este ser parecía hecho de sombras. De repente un disparo sonó, sacándome de mi estupor hipnotizado. Me di cuenta de que me estaban arrastrando lejos de la base. La criatura tenía mi hombro entre sus mandíbulas y mordía tan fuerte que sentía que raspaba el hueso. Otro disparo resonó y escuché a algunas personas gritar. Había pasos y algo se acercaba por detrás de mí. La cosa intentó levantarme con sus mandíbulas, y era tan masiva y fuerte que momentáneamente tuvo éxito. Me retorcí y la golpeé en la cara, pateándola en los ojos. Mi hombro ardía y todo mi brazo parecía estar colgando de un hilo, como si se fuera a desprender en cualquier momento, desencajándose en la articulación como un muslo de pavo en acción de gracias. Y entonces, por un segundo, pensé que lo haría. Se dislocó y se desencajó. La carne comenzó a desgarrarse y sangrar. La criatura casi me arrancó el brazo completamente cuando otro disparo sonó. Le di una última patada fuerte en la cara, y el monstruo ya herido me soltó, dejando escapar un gemido bajo de dolor. Cayó, su forma convirtiéndose en un gran charco negro de oscuridad como un derrame de petróleo, antes de escabullirse en la noche como un 100 pies infinitamente largo. Se mezcló perfectamente con las sombras y desapareció un segundo después, justo cuando llegaron unos cuantos marines más. ¿Estás bien?, preguntó uno de ellos, ayudándome a levantarme. Hombre, nunca pensé que viviría para ver a alguien ser atacado por un puma. Tienes suerte de estar vivo. Me tomó unos segundos comprender lo que estaba diciendo. Era tan extraño. La cosa que acababa de atacarme no se parecía en nada a un puma. Era largo, alto y humanoide, con un manto negro y vaporoso que lo rodeaba como una capa viviente. «Hombre, ¿estás ciego?», preguntó el otro marín. «Eso no era un puma», suspiré aliviado. No estaba loco. Alguien más había visto lo mismo. Era un lobo grande y gris. Nunca había visto uno tan grande. Sin embargo, tienes mucha suerte de estar vivo, eso es seguro. ¿Quieres que llamemos a una ambulancia?, negué con la cabeza. No, estaré bien. Puedo caminar. Les eché un vistazo nervioso a ambos, como si intentara juzgar nuevamente si eran humanos o no. Pero decidí que estos dos eran auténticos. De no ser por ellos, habría sido la cena de esa cosa. Los dos me acompañaron de vuelta a la base, y traté de decidir si debía contarles la verdad de lo que realmente había visto. Pero con cada paso que dábamos, los recuerdos comenzaban a parecer cada vez más irreales y oníricos, hasta el punto en que incluso empecé a convencerme de que había exagerado lo ocurrido. Tal vez fue un puma, o un lobo gris, lejos de su manada, desesperado por comida. Pero no. Los recuerdos podrían haberse desvanecido, pero las marcas de los dientes no. Eran extrañas y totalmente distintas a cualquier cosa que un lobo o un puma pudiera dejar. Cuando fui a la enfermería para que revisaran las mordeduras, me dijeron que nunca habían visto nada parecido. Después de varios cultivos de sangre y antibióticos, nunca lograron averiguar qué me pasaba, ni cómo deshacerse de mis síntomas. El sonambulismo era el principal de ellos. Me levantaba de la cama del hospital en la noche y hacía falta todo un equipo de guardias de seguridad para devolverme a mi habitación.
Estaba tan desesperado por escapar. De vuelta a los campos, les decía a los hombres. Necesitaba regresar a los campos de tierra. Marchar. Todo lo que podían hacer era observar, mientras mis síntomas empeoraban y formaciones venosas negras comenzaban a extenderse desde las heridas de mordedura. Como una plaga oscura, propagándose por todo mi cuerpo. Todo está tan frío ahora, y siento que estoy perdiendo el control. No quiero sentirme así, pero no puedo evitarlo. Lo que sea que me mordió, me infectó. Su contagio se está propagando por mi sistema y ya no puedo luchar contra ello. Tengo estos momentos en los que estoy lo suficientemente lúcido como para hablar y vivir mi vida. Y luego tengo periodos de oscuridad donde no recuerdo nada. Recientemente me dieron de alta, dejándome solo para lidiar con los síntomas. Creo que les preocupa tenerme tan cerca de la base. Ya no saben de qué soy capaz. La mayoría de las noches, me despierto lejos de casa y no sé cómo llegué allí, igual que aquella noche en el campo de tierra, como si estuviera sonámbulo de nuevo. Excepto que esto no es eso. Esto es algo mucho peor. Las venas negras se están extendiendo por mi cuello hacia mi rostro, haciéndome destacar y parecer extraño. La gente piensa que son tatuajes faciales bizarros, avanzando hacia mi cráneo. Siguen preguntándome si estoy bien, mientras el sudor corre por mi rostro enrojecido y mis ojos se mueven con nerviosa paranoia. Los desmayos se están volviendo más largos y más frecuentes. No sé cuánto tiempo más me queda siendo yo, y estoy aterrorizado de lo que va a suceder cuando esas venas lleguen a mi corazón y a mi mente. ¿Quién sabe cuánto tiempo me queda antes de que esté deambulando por los campos de tierra, buscando una comida?